Galaxy Music. A la garrapata de potrero se le calentaron los Versalles. Pa' que aprenda de una vez y se calle. Tú lo que quieres un cartón de huevo, en tu cara todo se te traye. Tú no respetas lo que pasa en la calle. Porque tú fallas, porque tú mientes en todo. Por eso nadie te sigue a la hora de chequentón. Te pasa vendiendo humo y basuritas en tu show. Sigue pa' cosas de un guerrero, pa' demostrarte que aquí hay valor. Lo que toque dar, más guerra que guerrero. Si el enemigo sufre, allá es con sus pucheros. Lo que toque dar, más guerra que guerrero. Yo soy el uno, loco. Somos los guerreros que te cogieron. Muchos están afuera y otros adentro. Pero con tu vida no queremos intriga, pero con tu vida no queremos invento. Somos los guerreros que te cogieron. Muchos están afuera y otros adentro. Pa' que no te pases de listo, pases de roca. Inventa otro cuento. Las ratas de potrero se le calentaron los Versalles. Pa' que aprenda de una vez y se calle. Tú lo que quieres un cartón de huevo, en tu cara todo se te traye. No sale y si se forma, se nunca asumió. Guerra, más guerra, más guerra, más guerra, esa cachorra, esa perra. Toque dar, más guerra que guerrero. Si el enemigo sufre, allá es con su puchero. Lo que toque dar, más guerra que guerrero. Yo soy el uno, loco, date un entierro. El matador es matador, papi. Galaxy Music. Entrañables hermanos, esta noche y tal y hemos prometido, estaremos analizando un tema que ha mantenido preponderancia durante los últimos días. Sí, nos cuentan que desde Cuba se monitorean las operaciones militares estadounidenses y toda la infraestructura del sudeste de ese país, incluidos el transporte y los lanzamientos espaciales.
Imágenes satelitales recientes y análisis de fuentes abiertas sugieren la presencia de varias señales e instalaciones de inteligencia financiadas por China en toda Cuba. La posibilidad de que estos sitios sean capaces de monitorear operaciones militares, transporte comercial, lanzamientos espaciales y comunicaciones sensibles estadounidenses. Sí, nuevamente con la fallida historia de las bases de espionaje chinas en Cuba. Ahora utilizan como punta de lanza a un congresista de origen cubano de muy dudosa reputación y vinculado a no pocos escándalos de corrupción, bien cercano a Marco Rubio. Sí, el mismo Marco Rubio, que desde su posición en el selecto Comité de Inteligencia del Senado organizó toda esta operación años atrás. Sí, una operación tonta, que va contra los intereses de los propios Estados Unidos. Pero esto que acabo de decir lo voy a estar demostrando esta noche. Ahora les propongo dejar en pausa al nuevo caudillo de Marco Rubio e irnos a la génesis de todo esto. Sí, a cómo comenzó. Claro, no sin antes permitirle a Carlos Jiménez que nos cuente cómo en verdad él consideraría el hecho si estuviese dispuesto a decir la verdad. El periodista tenía razón. Nosotros tenemos bases en Taiwán. Nosotros tenemos bases que están cercanos a Rusia también. ¿Por qué? Porque son amigos de nosotros. O sea, mi gente, que en caso que fuese cierto lo de las bases en Cuba, tanto nuestro país como China estarían ejerciendo su más legítimo derecho de hacerlo frente a Estados Unidos. Sí, según Jiménez, ellos carecen de moral para exigirle a nadie al respecto. Al final, ellos espían a quien quieren, y él lo acaba de reconocer ante cámara. Pero, como les decía antes, mi gente, vamos a la génesis de todo. Vea usted cómo el 8 de junio del año 2023, el medio de Wall Street Journal publicaba de forma sensacionalista: Cuba albergará base secreta de espionaje chino enfocada en Estados Unidos. Más abajo decía: Beijing acuerda pagarle a La Habana varios miles de millones de dólares por instalaciones de escucha. Esta publicación era replicada de inmediato en numerosos medios. China y Cuba llegaron a un acuerdo secreto para establecer una instalación de espionaje electrónico en la isla. Esto según una publicación del Wall Street Journal, donde además dice que la instalación le permitiría a los servicios de inteligencia chinos registrar comunicaciones electrónicas en todo el sureste de Estados Unidos. Según el periódico, China le pagaría a Cuba varios miles de millones de dólares. Se trata de una noticia muy relevante. El régimen chino y el cubano habrían llegado a un acuerdo por miles de millones de dólares para establecer una base militar de Beijing en Cuba que pueda espiar a todo el sureste de los Estados Unidos. Pero, ¿cuál fue la reacción de la administración Biden ante esta información que hasta ese momento no habían obtenido por vía alguna? Sí, pese a que usted va a escuchar más adelante, dicen haberla conocido desde el año 2019. Observe usted cómo desde el principio todo es completamente incoherente. La Casa Blanca asegura que el reporte es impreciso. The Wall Street Journal sostiene que de acuerdo con oficiales de la inteligencia estadounidense, China pagará en efectivo miles de millones de dólares al gobierno cubano. Eso sí, hay que reconocer que algunos medios trataron de salvar en algo su reputación de cara a lo que vendría en el futuro. El periódico sabe que no puede revelar las fuentes de inteligencia, pero esas fuentes de inteligencia se vuelven turbias a veces y el Pentágono ha negado la realidad de ese reporte. John Kirby también y por supuesto La Habana ha negado que ese reporte sea fidedigno. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo recibió usted esta noticia y el hecho de que tanto el Pentágono como Cuba la hayan desmentido? Otra vez es una información un poco
rara. No me sorprende que la Casa Blanca, igual que el gobierno cubano, ha desmentido. Yo voy con lo que dice la Casa Blanca en este momento, de que obviamente la Casa Blanca no diría lo que ha dicho públicamente si ellos no creo que ellos tienen ninguna inteligencia en este momento sugiriendo de que ha habido una decisión de este tipo. La Habana lo ha desmentido. Sí, así fue la reacción. La propia Casa Blanca aseguró que el reporte era impreciso y CNN, una de las fuentes iniciales, recordaba que las fuentes de inteligencia suelen ser bastante turbias. Citando, como escuchamos, la contundente declaración del Pentágono, el que hay que reconocer para ser justos, desde el principio se alejó de la incoherente operación. Puedo decir que ese reporte, basándonos en la información que tenemos, no es preciso, que no tenemos conocimiento de que China y Cuba estén desarrollando algún tipo de base de espionaje. A su vez diría que la relación entre estos dos países es algo que monitoreamos constantemente. Diría que, como nos han escuchado decir tantas veces, que las actividades de China, tanto en nuestro hemisferio como en todo el mundo, cualquier actividad preocupante es algo que continuaremos siguiendo de cerca. Pero en términos de ese reporte particular, no es preciso. Pero, ¿por qué el Pentágono fue tan categórico? Además, por supuesto, de que era más que evidente, se necesitaba en aquel país alguien que se pusiese por encima de la idiotez y la burla. Sí, la idiotez y la burla en la que un grupo de civiles los había introducido. Una payasada que ponía en juego no solo la credibilidad de los Estados Unidos, sino también su sistema defensivo, mostrándolo débil e ineficaz a través de la cantidad de inexactitudes que se estuvieron exponiendo. Muchos se preguntaban si desde tierras cubanas China perseguía hacer algo que hasta entonces no estaba logrando. Sí, algo que hasta entonces supuestamente no estaba logrando con tecnologías mucho más avanzadas. Llamó poderosamente la atención la instantánea preocupación de los Estados Unidos por bases terrestres en Cuba con viejas antenas, buscando lograr algo que con mucha más facilidad se podía lograr, por ejemplo, desde el espacio. La China realmente no necesita de una base tradicional de espionaje en la China para escuchar lo que sucede en los Estados Unidos. Con toda la tecnología, particularmente que tiene China hoy, la China tiene numerosos medios adicionales para escuchar, para ver lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Como les decía anteriormente, algunos medios trataron de alejarse de inmediato de tanta tontería e idiotez. Pero les propongo, mi gente, sí, en este momento del programa, irnos directamente al informe anual de la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos, publicado hace apenas un mes, en el que se describen los peligros que existen ahora mismo para la seguridad nacional de ese país. Y enfaticemos, por ejemplo, este informe refleja los conocimientos colectivos de la comunidad de inteligencia. Más adelante refieren inteligencia matizada, independiente y sin adornos. También explican que este informe se necesita para proteger las vidas de los estadounidenses y los intereses de ese país en cualquier parte del mundo. La evaluación anual de amenazas de 2025 es la evaluación oficial y coordinada de la comunidad de inteligencia sobre una serie de amenazas a los ciudadanos estadounidenses, el territorio nacional y los intereses de Estados Unidos en el mundo. O sea, mi gente, es integral. Pero les adelanto algo, en todo un capítulo
dedicado a China, el nombre de Cuba no aparece por ningún lugar. Entonces vamos dentro de este informe directamente a lo referido a China. Y dice textualmente, China ha demostrado su capacidad para comprometer la infraestructura estadounidense mediante formidables capacidades cibernéticas. Se habla de una muy creciente amplitud y profundidad de la capacidad de la República Popular de China para comprometer la infraestructura estadounidense. Refieren también que China ha experimentado un auge en la inteligencia artificial generativa con la rápida aparición de un gran número de modelos desarrollados que le han permitido aplicar ampliamente esa inteligencia artificial para ciudades inteligentes, vigilancia masiva, atención médica, innovación en ciencia y tecnología y armas inteligentes. Dice la comunidad de inteligencia norteamericana que las empresas chinas de inteligencia artificial ya son líderes mundiales en reconocimiento de voz e imagen, en análisis de video y en tecnologías de vigilancia masiva. En otra parte del informe, ellos hablan de cómo China ha desplegado en el espacio, sistemas multisensor interconectados y cada vez más potentes. Sí, hablan también de cómo China ha alcanzado una cobertura global en algunas de sus constelaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Dicen que China ha alcanzado un estatus de clase mundial en casi todas las tecnologías espaciales. Agregan también que ya han logrado desplegar capacidades antiespaciales terrestres, incluyendo sistemas de guerra electrónica, armas de energía dirigida y misiles antisatélite, diseñados para interrumpir, dañar y destruir satélites objetivos. Agregan que China también ha realizado demostraciones de tecnología orbital. Mi gente, no caben dudas que tras leer este informe de la comunidad de inteligencia norteamericana, lo primero que sucede cuando uno escucha la falsa historia de las bases de espionaje en Cuba, oiga, es que provoca la risa. Sí, porque qué peligro pudiesen representar lo que ellos supuestamente dicen existe en Cuba, con todo esto que acabamos de ver, mi gente. Le recuerdo a usted que en la reciente audiencia en el Congreso, en la que Carlos Jiménez fue la punta de lanza, se habló de ¿qué? De monitoreo de operaciones militares estadounidenses, de monitoreo a la infraestructura de Estados Unidos, al transporte y los lanzamientos espaciales. Dígame, mi gente, ¿qué necesidad tiene China de hacer eso desde Cuba cuando lo puede hacer con total facilidad desde el espacio? Pero les propongo algo. Volvamos al momento de la historia en que nos quedamos. ¿Recuerdan cuando el Pentágono desmintió categóricamente toda esta infamia? Algo que, repito, hizo con sobradas razones, teniendo en cuenta el enorme daño que todo esto hace a la seriedad, al prestigio, a la credibilidad en el mundo de los Estados Unidos. Pues ustedes saben qué sucedió, que los gobernantes de aquel país hicieron caso omiso a lo expresado por el Pentágono. Y en pocos días, tras haber anunciado que China pagaría miles de millones a Cuba para construir una base, y les recuerdo que esa primera noticia fue el 8 de junio, pues vean ustedes, pocos días después, el 20 de junio, lo que aparecía. Beijing planea una nueva instalación de entrenamiento en Cuba, elevando las perspectivas de las tropas chinas en el umbral de Estados Unidos. La administración Biden
lucha para anticiparse a las ambiciones de China en el Caribe. Y para no aburrirlos, les recuerdo que a partir de aquí vino toda una cascada de falsas informaciones en las que las supuestas bases de espionaje crecían como por arte de magia. Sí, en poquísimo tiempo, la expansión fue increíble. De apenas un plan por el que China le pagaría a Cuba a un montón de bases en apenas meses ya en funcionamiento. Vamos a hablar, por supuesto, de política nacional. Vamos a hablar de la noticia del día, que es que Wall Street Journal ha escrito pues un artículo donde ya no denuncia que exista un tratado entre China y Cuba para bases de espionaje, sino que habla específicamente de la filmación o de las imágenes, vamos a hablar correctamente, captadas desde el espacio por el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales de al menos una, hay varias bases navales o de espionaje, no navales, de espionaje china, cerca de la base naval de Guantánamo. China tendría al menos una docena de instalaciones de espionaje en Cuba, según un reciente informe del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales de Estados Unidos. Un funcionario de la administración Biden dijo que China lleva años espiando a Estados Unidos desde Cuba. Estas declaraciones ocurren días después de que la Casa Blanca calificó de inexacto un informe del Wall Street Journal. Ahora Washington reconoce que este es un problema heredado de administraciones anteriores y que incluso Pekín mejoró las instalaciones en el año 2019. Observe usted cuán irracional puede llegar a ser la política del país que se dice el más poderoso del mundo. Algo que sin dudas está mostrando su acelerado declive. Primero, la administración Biden lo niega, pero al ver el filón político para atacar a Donald Trump, lo aprovechan a sabiendas de que están mintiendo deliberadamente. Como no hay escrúpulos, ahora reflotan la mentira que entonces se dejó correr para atacar a Trump. ¿Y quiénes la reflotan? Pues sus propios creadores, con Marco Rubio a la cabeza. Oiga, la mentira es tan grande que incluso ha confundido a los mismos que han participado desde el primer día en su diseminación. Yo quiero abundar un poco en el tema de la base en China en Cuba, de las informaciones contradictorias que vienen del propio gobierno, de las informaciones contradictorias que vienen del propio gobierno, desmentidas por hechos incluso públicos. Sí. A ver, yo confieso que estoy confundido, ya no sé si hay base o no hay base de espionaje china en Cuba, si la culpa la tiene esta administración o la de Trump, porque las declaraciones me resultan un tanto contradictorias, porque las declaraciones me resultan un tanto contradictorias. Sí, no caben dudas que estamos ante un estúpido jueguito de intenciones macabras, ante una payasada que tiene Marco Rubio a uno de sus principales artífices. Él es quien mueve los hilos, es quien los mueve desde hace años y sin una sola prueba. Todo como claro ejemplo de lo que es hoy la política exterior norteamericana. Todo como claro ejemplo también de una política irracional e irresponsable hacia lo interno de su propio país. Y me vuelvo a referir brevemente al ya citado informe anual de la Comunidad de Inteligencia Norteamericana que expone las supuestas amenazas que enfrenta ese país. Sí, mire, en él aparecen reflejados numerosos peligros que se dice enfrenta aquel país con respecto al terrorismo internacional y doméstico, a la violencia, al tráfico de drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Y oiga, ante tales desafíos, ¿en qué se entretienen las autoridades políticas de aquel país? ¿En inventar falsas historias contra Cuba? No caben dudas, funcionan como un verdadero circo. Y
y en medio de tanta descolocación tratan de catalizar lo que han planificado contra Cuba. Tratan de aprovechar el desempeño de Rubio no solo como secretario de Estado, sino también como asesor de seguridad nacional. Él y sus socios buscan justificaciones para continuar incrementando la asfixia económica contra el noble pueblo cubano. Buscan alcanzar uno de sus próximos y más perversos objetivos, el de incomunicar, el de dañar con todo a la familia cubana, suspendiendo viajes y remesas a la par que culpan al gobierno cubano. Creo que el comandante en jefe debe ejercer la máxima presión sobre Cuba. Hay cosas que le he pedido a la administración Trump que haga. Le he pedido que suspendan los vuelos a Cuba, tanto los de entrada como de salida. Les he pedido que detenga las remesas desde Estados Unidos a Cuba, que alimentan al régimen con miles de millones de dólares. Les he pedido que tome medidas contra aquellos países que tienen contrato con Cuba para suministrar médicos y enfermeras. Sí, tal y estamos viendo. Buscan exponer a Cuba como una supuesta amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Mientras tanto, echan mano a políticas fallidas ya aprobadas en el pasado y tratan, por supuesto, de dejar una puerta abierta para una opción ya aprobada en el año 1961 y que fracasó estrepitosamente. Sí, una operación que fue sepultada en las arenas de Playa Girón. Me refiero, por supuesto, a la intervención militar. La respuesta es una sola. Patria o muerte, venceremos. Aquí no se rinde nadie. ¡Cojones!